Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y, por supuesto, de esta su emisora Voz Cuenta y Radio, porque recuerda que donde estás no es el fin. Bueno, estamos iniciando semana, iniciando mes también, estamos en inicio de mes realmente y bueno, yo creo que nos preocupamos un poquito porque los días van avanzando, los meses se van yendo, los años se van yendo y yo creo que en algunos momentos queda nuestra duda qué hemos hecho o qué estamos haciendo de acuerdo a lo que es la voluntad del Padre, de acuerdo a lo que es el propósito que tenemos para cada uno de nosotros. Y yo creo que, bueno, estos tiempos así como que nos dan para recapacitar y poder decir o poder sentir realmente estoy o no estoy donde he sido puesto. O de pronto me estoy desviando, estoy en el camino equivocado, o me niego realmente como a tomar ese camino, ese propósito que me han dado, que han puesto en mis manos, porque tenemos que entender que ese propósito es mi propósito, sí, pero es que hay muchas personas que están dependiendo de ese propósito. Y es la evangelización realmente. Así que tomemos un tiempito para pensar en dónde estoy, qué es lo que estoy haciendo, si realmente estoy conectado con ese propósito que el Padre ha dejado para mí. Y si no, pues realmente gracias a Él, pues es misericordioso y Él nos espera. Pero tenemos que tomar esta decisión. Y es que bueno, doctor Roberto Jiménez, muy buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, bien, gracias a Dios, como dices, bendiciendo al Padre porque nos da esta oportunidad, ¿verdad? Un lunes de inicio de semana, de inicio de mes, el noveno mes, y efectivamente el tiempo es una constante que dice la palabra que aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos, son complicados y efectivamente hay una vorágine de tareas, de actividades, y cuando no sintonizamos con nuestro Padre, pues podemos hacer cosas que no tengan el sentido correcto para nuestra vida. Igual que sucede con nuestros hijos. Ya ve pequeñito, se quiere parar y empezar a jugar, y entonces hay que decirle que no, que primero hay una serie de tareas, vestirse, desayunar, ir a la escuela, pero él quisiera levantándose inmediatamente jugar, ¿verdad? Así nos puede pasar a nosotros, de levantarnos y en nuestro propio pensamiento solo tener actividades y entonces estar afanados. Y el Señor dice que los que están cargados, vengan a mí y Él nos hará descansar. Y que llevemos su carga porque esa es ligera y fácil. Así que efectivamente, centrémonos en lo que nuestro Padre nos quiere decir el día de hoy. Seguimos en el tema la fidelidad del Padre, nuestra identidad. Su fidelidad es nuestra identidad porque somos a su imagen y a su semejanza. Los consejos prácticos del pasado lunes decíamos, pida en oración que el Espíritu del Señor le haga a usted fiel al compromiso cuando aceptó a Cristo como Señor y Salvador y por lo tanto la paternidad de nuestro Redentor eterno, nuestro Padre en los cielos. Guardar su palabra en el corazón. Guardarla es poner en el corazón, en nuestra mente, en nuestros pensamientos, su palabra, su voluntad y vivirla, atesorarla, definirla como el elemento que nos va a regir por amor a nuestro Padre. Y entonces ponerla por obra, conforme a su voluntad. Ame al Señor como Él nos ama, como ese Padre que nos ama. Es necesario que esto sea un proceso diario de sintonizarnos con nuestro Padre. Y vuelvo a poner el ejemplo que vivimos en los que somos papás y los que hemos tenido hijos pequeñitos, que habría que orientarlos desde temprano, ¿verdad? Si no, se levantaban o ni se levantaban. También podría ser el caso de que se quisieran seguir dormiditos y decíamos, no, mira, hijo, hay que levantarnos y entonces oramos con él y empezamos a ordenar, ¿verdad? Una serie de actividades hasta que voluntariamente las ordenan nuestros hijos ya mayores. En la universidad, joven, tú ya te paras y sabes tu horario de escuela, etcétera, tus compromisos, sabes que tienes que desayunar, sabes que saludas a tus padres, a tus hermanos, los bendices, oras, te pones en sintonía con Dios y sales a tus actividades. Pero ya entendiste después de que nuestros padres estuvieron ayudándonos al principio. Y así sucede todos los días. Hoy al levantarnos, ponernos en sintonía con Él. Sí,
Yo sé que hay una lista, aquellos que son muy buenos documentando sus actividades, tienen su agenda y todos los compromisos de la semana, las citas, la de la mañana, la de mediodía, la de la tarde, la de la noche, en fin, tienes programado desde que amanece hasta que anochece. Sí, pero tu primer cita es sintonizar con nuestro Padre. Porque así como nosotros lo hacemos con el pequeñito, que decimos, a ver, hijo, por acá, aún el grande, oye, te recuerdo que en la tarde tenemos comida juntos, o en la noche, te recuerdo, está el tiempo con Dios juntos y tienes que estar aquí con nosotros. Por favor, dispón tus actividades para que ese sea un tiempo en que hayas establecido esta prioridad. Y entonces vamos marcando, y sabe, así es Dios. Ojalá usted tenga este hábito diario de leer la palabra y que durante un año usted la lea todos los días para que diario estemos en sintonía con nuestro Padre, que dice, hijo, no te preocupes, esa reunión que tienes, yo voy a hacer manifiesto. Esa consulta que tienes, yo estaré ahí. Esa actividad o reunión con tus amigos, ahí estaré yo. O eventos más serios, ¿no? Un familiar en un hospital, ahí está el Señor, no crea que se ha olvidado de él, al contrario, está ahí para que sea testimonio aún en el que está en el hospital. Dios tiene un propósito para el que está ahí. Lleva tu paz, hombre, mujer, que tenemos, papá, mamá, un familiar en un hospital, ahora que lo veas, recuérdale, está ahí con el propósito de ser luz y ser sal. Sí, parece difícil cuando uno está en un quebranto de salud decir que voy a ser luz. No, si eres luz. Cuando estableces la paz de Dios, permites que se establezca la paz de Dios en tus pensamientos y en tu corazón, tú les manifiestas a los doctores paz y les llevas una palabra de esperanza a los doctores, a los pacientes vecinos, en fin, te pongo este ejemplo porque es una situación que se puede llegar a dar, pero que debemos entender. Por eso, todas las mañanas buscarle desde temprano, por eso poner delante de él, llegar y, papá, ¿qué vamos a hacer hoy? Tengo todas estas, pero no quiero que sea mi agenda, quiero que sea tu voluntad. Y entonces todas las cosas que me has puesto a hacer, que sean para tu gloria, que estén bajo tu tutela, que escuche tu voz y haya instrucción para A, B, C o D, cuando hay que tomar decisiones, cuando hay que pedir responsabilidades, cuando hay que asumir las propias responsabilidades. En todos ellos y en cada momento de nuestra vida, escuchemos y estemos atentos a la guianza de su espíritu. El espíritu del Señor está en nosotros, así que día y noche levantándose, acostándote, ahí en la escuela, en el trabajo, en el trayecto, en todo momento el Espíritu del Señor está en nosotros. Él dijo que estará con nosotros hasta el fin del mundo y somos el templo del Espíritu Santo. Así que tomemos esta decisión, ¿verdad? De poner todo en manos de Él y sintonizarlos diariamente con Él. Y entonces entremos al tema del amor. Pongamos la plataforma precisamente para poder hablar de un atributo o de un programa que se desarrolla en esta plataforma, en la plataforma de Dios, que es su amor. En primera de Juan 4, 16 y 17 de la Nueva Versión Internacional dice así: y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor. El que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Ese amor se manifiesta plenamente entre nosotros para que en el día del juicio comparezcamos con toda confianza, porque en el mundo hemos vivido como vivió Jesús. En el amor no hay temor. El 18 dice, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera castigo. Así que no ha sido perfeccionado en el amor. Y el 19 dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Fíjense cómo dice, ¿por qué decimos que es la plataforma de Dios el amor? Porque dice que el que permanece en su amor, permanece en Él, porque Él es amor. Así que usted y yo necesitamos, cuando nos encendemos en la mañanita, que nos despertamos, que suena el despertador, saber ser conscientes y conectarnos a la plataforma del amor de Dios.
¿Cómo se conecta uno a la plataforma al del amor de Dios? Invocándole, leyendo una porción de su palabra, orando la palabra, intercediendo por otros, poniendo nuestro día delante de Dios. Así se conecta uno a la plataforma del amor de Dios, conectando con Él. Por eso dice, el que permanece en el amor de Dios, permanece en Dios y Dios en Él. ¿Se acuerdan? Decíamos que esto es como una carretera de dos vías. Dios permanece su amor en nosotros y nosotros permanecemos en Él. Siempre debe tener circulación esta autopista, de Dios a nosotros y de nosotros a Dios. ¿Cómo permitimos que Dios, la circulación de Dios hacia nosotros, su palabra, la oración, tiempos con Él, estar alineados, preguntarle cómo va a ser el día, qué disposiciones hay para el día de hoy? Parece difícil, pero cuando usted administra y es buen mayordomo delante de Él, eso sucede hasta espontáneamente. Ahora, durante el día también tenemos manera de hacerlo. ¿Se acuerda? Decíamos, ¿cómo le hacía Daniel? Oraba varias veces al día. Usted puede tomar un momentito ahí, sale usted a comer, o toma un tiempo, joven, niño, en tu recreo. Antes de que te vayas a jugar una cascarita, dice, Señor, gracias por este día, gracias por la escuela, gracias por mis compañeros, los profesores. Te ruego que seamos luz. Y te vas a jugar y vas a meter gol o vas a parar los goles para que no entren, ¿verdad? O vas a estudiar y con la mente de Cristo. Claro, por eso podrás aprender las matemáticas y la física y todo lo que haya que aprender. Lo vas a aprender porque tienes la mente de Cristo. Y sigue diciendo en la cita, este amor se manifiesta plenamente en nosotros para que cuando venga el juicio, cuando comparezcamos delante de Él, estemos con toda confianza, porque permanecimos en su amor. El que lo ama, el que ama a Dios, guarda sus mandamientos. Y el mayor mandamiento es amarle a Él con todas nuestras fuerzas, entendimiento, corazón, mente, con todo, ¿verdad? Y sigue diciendo, en el amor no hay temor. No tendrá temor de malas noticias, dice otra porción. ¿Por qué? Pues porque permanecemos en su amor. ¿De quién? Del Padre que está en los cielos, que es un amor eterno. Por eso es la plataforma de Dios. Por eso la estamos estudiando como la plataforma en la que corren sus demás programas. El que estamos viendo ahorita es el de la fidelidad. Pero en el amor, en el perfecto amor de Dios, no hay temor porque confiamos en Él. Tenemos ahorita un hermano en la fe, amado, que está por someterse a una cirugía el día de hoy. ¿En quién confía? En Dios. Y entonces, ¿qué pasa? No hay temor. No hay temor de lo que ha de suceder. ¿Por qué? Porque descansa en el amor de Dios, porque tiene esa comunión y sabe que su propósito en esta tierra aún no se ha cumplido. Por lo tanto, Dios lo guardará de esta circunstancia y lo sacará adelante. Y así tú que tienes alguna enfermedad, etcétera, alguna dificultad, esa conflicto que hay ahorita entre papá y mamá, el perfecto amor de Dios echa fuera el temor, ese miedo, esa zozobra. ¿Quién la quita? Dios. No la certeza de lo que va a pasar. Sí, yo sé que uno quiere que las tribulaciones pasen y ya estemos del otro lado. Hay veces que hay que transitarla. El pueblo de Dios pasó 40 años en el desierto, ¿verdad? Pues tenía que pasar esa tribulación para aprender a depender de Dios. Y precisamente la tribulación tiene ese beneficio en Dios, ¿verdad? De saber que dependemos de Él, que en su amor no tenemos temor. Así dice, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. Fíjese, haga de cuenta que es como un contenedor. Joven, es un contenedor. Tienes un contenedor en tu corazón y de repente se llena de temor. ¿Qué echa fuera ese temor? El amor perfecto de Dios. Entra el perfecto amor de Dios y no cabe el temor, se derrama, se sale. Y queda en nuestro corazón, en el contenedor de nuestro corazón, queda el amor de Dios. Qué tremenda palabra, qué manera, Dios, de ponernos en sintonía con Él, ¿verdad? Dice que el que teme espera un castigo, claro, una mala conclusión, etcétera, consecuencias adversas.
que a veces también son necesarias y permitidas por Dios. Ahí vemos el caso de Job, pero dice que su postrer estado fue mejor que el anterior. Siempre con el Señor vamos de victoria en victoria, aunque algunas parezcan que en nuestra propia opinión que no son victorias, pero en el Señor cada experiencia es una victoria. Dice que el que teme espera castigo y no ha sido perfeccionado en el amor. Fíjese, usted y yo, la palabra perfeccionar quiere decir completar, ser íntegros para el Padre. Entonces, somos completos en el amor del Señor. Usted y yo somos completos en el amor del Señor. Ahí es donde está la plenitud. Y termina diciendo esta porción que es hasta el número 19, les dije hasta el 17, es de primera de Juan 4, 16 al 19, termina diciendo, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. O sea, en esta autopista que viene de Dios para acá y de nosotros para Dios, primero empezó Dios. Él hizo la autopista, el camino, la verdad y la vida es Jesucristo, Él hizo la autopista y luego Él proveyó de su amor. Y por eso ahora le podemos amar. Así de claro y de contundente es la plataforma del amor de Dios. Y qué bendición poderla juntos considerar, porque se da usted cuenta cómo Dios nos va instruyendo, nos va dando los tips de esta semana, los tips de este nuevo mes. Vivamos en su amor, en la plataforma de su amor, no teniendo temor, porque el amor echa fuera el temor. Llénese, llene su contenedor, su corazón, joven, niño, llena tu corazón del amor de Dios, porque eso quitará el temor. Estás iniciando aquí en la Ciudad de México, en la República Mexicana, el día de hoy se inician clases y siempre hay una emoción y a veces esa emoción se transforma en nerviosismo y en temor, ¿verdad? De decir, ay, ¿qué va a pasar? Es un nuevo grado, paso de primaria a secundaria, el que pasa de secundaria a prepa, el que de prepa entró a la universidad, el que de universidad a posgrado, siempre hay una emoción, pero a veces se transforma en temor. Pero el amor de Dios echa fuera el temor. Porque cuando estás en el amor de Dios, estás haciendo su voluntad. Seguramente. ¿Por qué? Porque amas a Dios. Y entonces no hay temor. Vamos entonces al programa de la fidelidad de Dios, que opera, que corre, dicen los informáticos, en esta plataforma del amor. Y vamos a leer el Salmo 33:4 de la Nueva Versión Internacional. Dice, la palabra del Señor es justa, fieles son todas sus obras. La justicia del Señor es muy diferente a la nuestra, ¿eh? Lo justo aquí entre dos personas, imaginémonos el esposo o el papá y la mamá. ¿Qué es lo justo para el papá? Lo que él opina, lo que él cree que lo beneficia. ¿Qué es lo justo para mamá? Lo que ella opina, lo que cree que es justo. Así vemos humanamente la justicia. La justicia es lo que me beneficia. No importa si al otro lo perjudica, que a mí me beneficie, que sea como yo creo. Pero la justicia de Dios no es así. Tenemos que aprender y ya tocaremos la justicia de Dios como esta identidad en Él, como este atributo que nos permite ser a su imagen y semejanza. Pero ahorita en la segunda porción de esta cita dice, fieles son todas sus obras. A ver, por un momento, hagamos usted y yo un recuento de las obras de Dios en nuestras vidas. Niño, todos tus juguetes, todo lo que más te guste, tus juegos, Dios lo ha permitido, porque Dios es el que dio recursos a tus papis para que se pudiera comprar ese juguete. Hoy nos desayunamos algo que nos encanta, los hot cakes, el pan, eh, todo lo que nos gusta, las arepas. ¿Por qué? Gracias a Dios, porque Él proveyó hasta la tierra la puso Dios, la naturaleza, y entonces salen los granos, las semillas, los cereales, todo. Y entonces están en nuestra mesa. Así que, haciendo un recuento de toda la obra de Dios, dice que fieles son todas sus obras. Entonces, su vida, tu vida, los juguetes, la escuela, el profesor, el conocimiento, nuestra familia, nuestra esposa, gracias a Dios, tu esposo, gracias a Dios, tiene vida por la misericordia de Dios y por su gracia que lo sostiene el día de hoy. Todas esas son las fieles obras de parte de Dios.
tus seres queridos. Imagínense que nos rescató de la muerte espiritual para darnos vida eterna. Conocerle de forma personal a través de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y al que tú enviaste, a nuestro Señor Jesucristo, y relacionarnos con Él en esta autopista de Dios para acá y de aquí para con el Señor. Y por un momento, imagínense que el oxígeno que Dios provee todos los días, usted ni lo ve, pero lo percibe su cuerpo. Ahorita estamos respirando todos, los que estamos aquí transmitiendo, los que están escuchando, los que escucharán más adelante, todos estamos recibiendo oxígeno. ¿De parte de quién? De Dios, porque fieles son sus obras y cumplen el propósito para el que las tiene. Así que el oxígeno, que alimenta todo nuestro cuerpo, ahora se ha vuelto más conocido el oxígeno por esta pandemia, en el que esta enfermedad lo que bloquea es el intercambio de oxígeno en los pulmones. Eso es lo que bloquea, y por lo tanto también en cualquier célula, ¿no? Todas las células que inflama bloquea ese intercambio de oxígeno, que es vital para la vida así como la conocemos en cuerpo entero, pero para la vida de nuestro dedo, de nuestras uñas, de las células de la piel, de todo lo que respira. Y nuestras células respiran. Así que imagínense haciendo ese recuento. Por supuesto que podemos decir, fieles son las obras de Dios, pero necesitamos ya ver este tiempo, este momento de tener el carrito de nuestra vida y de la circulación en esta vida, para decir gracias Dios, porque son fieles tus obras. Tu palabra es justa y tus obras son fieles. Fieles son tus obras. Y entonces hacemos ese recuento y decimos, wow, verdaderamente hay fidelidad en tus obras, Señor. Bendito seas. El Salmo 89:28 de la Nueva Versión Internacional, escrito por el salmista, pero la palabra de Dios para sus hijos. Dice, mi amor por él será siempre constante. El amor de Dios por nosotros es siempre constante, no varía. Nosotros nos separamos de él cuando pecamos, por supuesto. Cuando tomamos esa decisión, uno se aleja de él, ¿verdad? Pero el amor de él es constante. Si nosotros volteamos, nos arrepentimos de ese camino, cambiamos y tomamos en su dirección, su amor está disponible. 360 días, 24 horas. Pero necesita de la decisión de cada uno de nosotros. Joven, te invitan, ¿no? En las escuelas, en la reunión con los amigos, con los compañeros, etcétera, te invitan a algo que no conviene. Que no solo no te conviene, sino que va en contra de la voluntad de Dios. Bueno, pues tienes una decisión que tomar. O sigues el camino de ellos o sigues el camino eterno. Pero el de ellos es temporal, ¿eh? El de que te invita a hacer algo en contra de su voluntad es temporal. Entonces Dios nos dice como hijos, es decir, a usted papá, a usted mamá, a ti joven, a ti niño, nos está diciendo, mi amor por ti es constante. Es esta mañana sí y la otra también. Este primer lunes de septiembre también. Todo el mes de septiembre sí. ¿Ha sido desde que nacimos? Sí. ¿Ha sido desde antes de que nacimos? Sí. Desde antes de estar en esta tierra, el amor de Él ya existía. Porque Él es amor, desde que Él es, y Él es eterno. Entonces, ahí está su amor y su palabra vuelve a remarcar. Por eso la importancia de conectar con Él, de permitir que haya circulación en esa vía, ¿verdad? De parte de Él a nosotros y de nosotros hacia Él. Usted le parecerá, o a ti joven o a ti niño, que soy muy repetitivo, pero más vale ser enfático, ser muy conscientes hasta que todos adquiramos esa conciencia, hasta que sea automático. Dice que un día, dice en la palabra que un día no tendremos necesidad de que nadie enseñe. Entre tanto, pues tenemos que exhortarnos unos a otros. Tómalo como que somos, como lo que somos más bien, la familia de la fe. Y en este momento me toca a mí que nos exhortemos a permanecer en el amor de Dios y a disfrutar y entender su fidelidad y ahora manifestarla en nosotros. Ahí en casa, esposos, hijos, hermanos, ser fieles a lo que ha dicho Dios. Ejemplo, niños, dice, honra a papá y a mamá.
porque es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida. Bueno, pues hónralos. ¿Cómo? Si tú amas a Dios, es muy sencillo honrar a nuestros padres, porque sabes que es una autoridad puesta por Dios. Y entonces dicen, hay que levantarse a esta hora, sí. ¿Te tienes que poner el uniforme? Sí. Hay que asearse y los dientes y bañarse, sí. Hay que desayunar antes de ir, pues aunque digas, y así lo podrás decir, mamá, no tengo hambre. Bueno, fíjate que es mejor cuando no se tiene hambre, porque se es más prudente y selectivo, se es más sabio, porque come uno lo que necesita y no solo lo que le gusta, porque con hambre uno se come lo que le gusta y todo lo que le pongan, ¿no? Y entonces pasamos a un extremo. Pero porque quieres honrar en primer lugar a Dios y luego a tus padres. Papás, dice, amonesten en la corrección del Señor. Sí, sé que se equivocó. Hay veces, papás, tenemos que entender a veces en la justicia del Señor, en esta fidelidad a su palabra, la diferencia entre un error, porque nuestros hijos están creciendo, y una necedad del corazón. Los errores no se corrigen de la misma manera que una necedad del corazón, por supuesto. Un error es algo que está en el proceso de aprender de nuestros hijos. Es muy sencillo identificar una necedad de un error. Piénselo. Pídale a Dios que se lo muestre y se lo va a mostrar. Incluso con la propia conducta de nuestros hijos. Usted sabe, él mismo va a ser consciente y le va a decir, perdóname, papá, no lo vuelvo a hacer. Porque sabe que es reincidente y es de un corazón necio, no de un error. El Salmo 89, 32 y 34, también de la Nueva Versión Internacional, dice así: con vara castigaré sus transgresiones y con azote su iniquidad. Con todo, jamás le negaré mi amor, ni mi fidelidad le faltará. No violaré mi pacto, ni me retractaré de mis palabras. ¡Wow! Esta subrayelas, extráigala, póngaselas a sus hijos ahí en los cuadernos, porque es una palabra de parte de nuestro Padre que dice, pues sí, sí te castigaré tus transgresiones. Y cualquier iniquidad es motivo porque nosotros no la buscamos, porque nos salimos de la cobertura y del propósito de Dios. Con todo, jamás le negaré mi amor, jamás nos negará su amor, ni su fidelidad nos faltará, jamás. Y esto desde la eternidad hasta la eternidad. Antes de que estuviéramos aquí, durante el tiempo que estemos en esta tierra y cuando regresemos a Él. No nos negará su amor, que es su plataforma, y su fidelidad no faltará, ni violará su pacto, o sea, no, ni lo incumplirá, ni se retractará de sus palabras. Él nos aceptó como hijos, olvídelo, ya nos dio coherederos juntamente con Cristo. ¿Hay corrección? Sí, pero siempre con amor. Papás, actuemos conforme a nuestro Padre Celestial. Corrijamos. Es diferente corregir a lastimar. Es diferente corregir a humillar. Es diferente corregir a exponer. Así no es la corrección de Dios. Es en amor. Su palabra es fiel y se cumple. Él nos dio una promesa, se va a cumplir. Tú y tu casa serán salvos, se va a cumplir. Yo y mi casa serviremos al Señor, se va a cumplir. Es una promesa de Dios y es una declaración firme de nuestro corazón. Ninguna de sus promesas faltará en todos los días de nuestra vida. El consejo práctico es: pongámonos a cuentas con nuestro Padre, porque Él es fiel. Nosotros podemos serlo, porque Él es fiel. Por la fidelidad de Dios puedo expresar fidelidad en mi matrimonio, en mi relación familiar, en mi trabajo, en mi país, con mi nación, con este mundo. ¿Puedo ser fiel? Por supuesto, porque expreso la imagen y la semejanza de mi Padre. Si nos decidimos, si tomamos esta decisión y le pedimos que la buena obra que ha empezado en nosotros la complete, el Espíritu Santo lo sellará y nos lo recordará a cada momento. Pero requerimos esa decisión, papá, mamá, joven, niño. Dile a Dios: Dios, hazme un niño conforme a tu corazón. Que yo escuche así como escuchaba Samuel tu voz aún de niño, que yo la escuche, Señor. Pero necesitas también leer la Biblia. Así que nuestra petición es que en el amor de Dios, en esa plataforma, cada uno de nosotros expresemos la fidelidad de Dios en todas nuestras relaciones, primeramente con Él
y con todos nuestros semejantes, papá, mamá, hijo, hermano, vecino, compañero de clase, compañero de trabajo. Que el Señor tenga misericordia y nos permita expresar su fidelidad para gloria de Él. Que tengan estupendo día y semana y mes. Dios les guarde.